¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D y en esta ocasión es una ocasión bastante especial. Regresa a la sección de su versión y no sé si recuerdan que hace tiempo reaccionamos a una canción de Dimash cantando en un carro. Iba con un amigo, su amigo lo iba grabando, Dimash iba sentado en el asiento de copiloto, iba interpretando o cantando una canción que se llama Forgive Me for Love. Y nuestros amigos rusos y bielorrusos me comentaron que esta canción era original, bueno, era, no sé si original de ella, pero que la cantaba una chica siberiana, rusa, de nombre Yulia Savicheva. Y es lo que vamos a reaccionar ahorita. Vamos a ver la versión de Julia y después vamos a ver la versión de Dimash, que es donde va cantando en el carro, ¿no? Vamos a ver qué hace de diferente. No creo que haga mucho porque no es una producción como tal, sino que es más cantando entre amigos, en la fiesta y todo eso. Así que vámonos con la versión de Julia. Por lo poquito que pude investigar de ella, ella salió de un programa estilo Operación Triunfo, pero la de Rusia, que creo que se llama Haciendo Estrellas. La traducción de ese programa es como Haciendo Estrellas o Fabricando Estrellas. Y ella no ganó en la edición en la que pasó, pero fue la cantante y la intérprete más sobresaliente de esa generación. A pesar de no haber ganado, ha grabado algunos discos y tiene una carrera bastante prolífica por aquellos rumbos en aquel hemisferio del planeta. Así que pues bueno, sin más preámbulos, vámonos con la versión de Yulia Savicheva de Forgive Me for Love y vamos a ver cuál era su idea principal en la versión que ella interpreta. Слушай, ты был прав. Послушай, мне не больно. Wow, bastante interesante. И сердце без тебя стучит спокойно. Oh, wow. Послушай, я ушла. Послушай то, что было. И скажет тишина, что я любила. Ты сердце мое, прости за любовь, остыла. Wow, wow. Tengo que decirle que soy fan. Me he vuelto fan de Yulia Savicheva. No sé si sean sus músicos de base, si sea una banda, si sean los que siempre la acompañan. Pero es bastante interesante porque me está dando bastantes feelings de diferentes artistas. Al verla a ella físicamente y por la manera en la que está vestida, me está dando una vibra muy fuerte, muy al estilo Avril Lavigne cuando empezó. No sé si ella está influenciada por este género o por Avril Lavigne en concreto, pero tiene el mismo tipo de cabello, su vestimenta así como que muy entre underground, grunge, garage. Eso por la parte y también su voz. No es que se le parezca, pero me da esa esencia. Tiene esa esencia muy al estilo Avril Lavigne en cuanto a ella. Vestimenta, look. Ella es muy bonita, igual que Abril. Y es perfecto. Y su banda. Ahora, el feeling que me está transmitiendo su banda. No sé, los que los conozcan a lo mejor me darán la razón. Pero la música, la banda, los músicos me están dando una vibra muy fuerte a Evanescence. Tienen como que ese toque un poco gótico con rock, lo que se le conoce como el nu metal.
tienen esa aura muy fuerte, como que es una conjunción entre Evanescence y Avril Lavigne. No sé por qué, pero me gusta bastante. La voz de ella es preciosa. La voz de ella es preciosa. Tiene una voz muy clara, muy dulce y muy potente. Por eso digo, no estoy diciendo que su voz se le parezca a la de Amelie, la de Evanescence, o a Avril Lavigne, ¿no? Pero sí, en conjunción me dan mucho esa vibra entre Avril Lavigne y Evanescence. No sé ustedes qué piensen. Déjenmelo aquí en los comentarios. что я любила. Ты сердце мое, прости за любовь, остыла. Послушай меня, я просто любила. ¡Wow! Mucha potencia en la voz. Ты сердце мое, прости за любовь, остыла. Послушай меня, я просто любила. Muy bonito, muy bonito. Все время без меня. Все время то, что лечит. И на прощание взгляд тебе на плечи. Оставлю для тепла оставлю след над крышей. Сегодня я ушла, а ты не слышал. Ты сердце мое, прости за любовь, остыла. Послушай меня, я просто любила. ¡Wow! Ты сердце мое, прости за любовь, остыла. Послушай меня, я просто любила. Wow, pues hasta aquí llega el video de Yulia Savicheva. La verdad, me encantó. Soy fan, me declaro fan. Porque ese tipo de música me gusta. Yo soy muy fan de Evanescence. De Avril Lavigne no tanto. Me tocó su época. Pero no soy tan fan de ella. Pero sí de Evanescence. La música me envolvió, la música me acogió, la música me abrigó. Les digo, me recuerda muchísimo lo que hacía Emily con Evanescence, pero con un estilo más Avril Lavigne. Me encantó. Muchísimas gracias por este enlace. Y ahora pues vámonos con la versión de Dimash, donde la va cantando en un carro. Y va a ser espectacular, así que vámonos con el siguiente video. Aquí ya estamos con el video de Dimash. No vamos a ver precisamente el video donde él va en el carro cantando, pero es un video, creo que es el audio con unas imágenes que vienen de él, y así que pues vamos a ver qué diferencias le encontramos. Digo, no vamos a poder encontrarle mucho porque hay que tomar en cuenta que la de Julia es una versión
montada en estudio, grabada y ecualizada y todo eso. Y la de Dimash es una versión, digamos, un tanto cuanto medio casera. Así que pues vamos a ver qué hace. Lo estaba confundiendo, perdón, lo estaba confundiendo. Esta no es la canción que canta en el carro. En el carro canta otra, esta la está cantando en un karaoke. Sí, la estaba confundiendo con otra, perdón, pero ya corrijo. Esta es la que está cantando en un karaoke. Wow, le he encontrado dos grandes diferencias, pero enormes. En la primera, la voz de Dimash. Está, oímos que la versión de Julia está enfocada más a un poquito más agresivo, más rockero. Se escuchaba tan solo en la música que les digo que me dio esa fuerte vibra de Evanescence. Donde cuando empieza a crecer la canción, empieza la guitarra con distorsión, el ataque de la batería, ese bajo muy pronunciado y puntiagudo, muy rico, muy lleno. Y en esta, la versión de Dimash es una versión, la pista musical, es una versión más enfocada, algo más balada pop, no tanto nu metal o rock ligero. Y la voz de Dimash está siguiendo el orden de la música, está siguiendo ese patrón. Lo está haciendo más balada, está haciendo unos cambios vocales impresionantes, preciosos, con esos beltings que él tiene. Pero son los dos grandes cambios que le noto, ¿no? Para empezar, lo primordial es la música. Les digo, la versión de Julia es más rockera, más agresiva, y la pista que está utilizando Dimash es algo más enfocado a la balada pop. Y igual, las voces se enfocan a la versión de la música que tienen, la de Julia más rockera, la de Dimash más clásica, más suave, más clásica. Wow. Esa manera de suavizarla. Wow, nacionalismos.
Uh. Oh. Wow, pues hasta aquí llega la versión de Dimash. Fíjense que me quedé pensando. Ven que les comenté que Dimash le estaba enfocando más a lo balada pop por el arreglo musical. Así fue en un principio. Ya después cuando ya creció la canción y reventó, hizo beltings muy al estilo rock. Se le escucharon ciertas partes y frases en donde hizo una pequeña raspy voice, hizo unos beltings muy puntiagudos, muy filosos. Ahora me quedé pensando qué hubiera pasado si con la música de la de Yulia Savicheva lo hubiera cantado Dimash, se hubiera escuchado precioso, celestial, porque esa música se prestaba para esos beltings y esas agresividades vocales que estaba haciendo Dimash ahí en el karaoke. La verdad fue espectacular. Las dos versiones me gustan bastante, como les digo, una más con mucha más producción, porque es la grabación de estudio, era el video oficial, y me gustó mucho la voz de Yulia Savicheva. Les digo, soy fan, me volví fan de ella. Me gusta mucho esta canción en especial, porque es la única que conozco, me gustó mucho. Me volví fan de su versión. Y la versión de Dimash, qué decirlo. O sea, saben que soy rockero y esos beltings rockeros que hizo. La música, pues me gustó más la de la versión de Yulia. Pero no estuvo mal. Es un karaoke y pues todo puede pasar. Aparte que tomar en cuenta que Dimash no lo estaba cantando de una manera profesional, aunque parezca. No lo estaba cantando de una manera profesional porque pues estaba divirtiéndose entre amigos. Oían por ahí gritos de los amigos que le hacían cuando hacía beltings y cosas así, ¿no? Y la verdad fue espectacular. ¿Qué les pareció a ustedes? Ustedes son los mejores jueces, ya me lo dejarán saber aquí en los comentarios. Y díganme, dears, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash o que subamos a la versión de FM? Y pues bueno, espero que los dos videos de FM que sacáramos el día de ayer, tanto el de El Baúl del Ático como el de Dimash, les hayan gustado. Y pues ya saben, recomendaciones, sugerencias, ideas, todo eso aquí en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Enlace para el Instagram del canal aquí abajo en la caja de descripción del video. Y por ahí, por mensaje privado, me pueden decir qué quieren. O les digo aquí en YouTube. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. En el formato de video reacción y en el formato de FM. Y pues ya saben. No me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.